Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo coser cremalleras para pantalones. Esta es una técnica de confección que califico como nivel intermedio porque no es ni la más fácil ni la más difícil, pero sin duda alguna es una que le puede sacar mucho provecho. Este tipo de cremalleras luce de esta forma y como pueden ver necesitan dos frentes, esta de acá que es el aletillón, este de este lado que es la letilla, la cremallera obviamente y la pretina de la prenda. Antes de comenzar con este tutorial les quiero recordar que aparte de este canal tengo un blog escrito en donde todos los viernes hay contenido nuevo, el cual no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. El short que les acabo de mostrar es uno de esos tutoriales, así que si lo quieres ver el link se los voy a dejar en la descripción de abajo. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar dos frentes, un aletillón, una letilla y una cremallera de 10 centímetros. Yo no encontré una de 10, así que utilicé uno de 15. Para empezar vas a doblar el aletillón por la mitad dejando el derecho de la tela por afuera y vas a sujetar con alfileres. Luego vas a pasar una puntada overlock o la fileteadora como te estoy indicando en el video. Yo en este caso utilicé mi fileteadora porque esta le da un mejor acabado a las prendas. Para esto tuve que cuadrar la tensión antes de empezar a coser. Y como lo puedes ver, estoy cosiendo muy despacio en las curvas de la letilla y el aletillón para que la costura quede bien hecha. Esta parte se me olvidó grabarla, pero lo que hice fue filetear el centro frente de ambos delanteros y poner la letilla sobre el delantero derecho para coserla derecho con derecho, a 1 centímetro del borde. Luego vas a ubicar el delantero izquierdo sobre el delantero derecho y vas a sujetar ambas piezas con alfileres. Si este fuera un pantalón tendrías que cerrar la curva de tiro, pero en este caso estoy haciendo una falda, entonces el borde es recto. Pero básicamente vas a coser en línea recta a 1 centímetro del borde. Debes parar la costura justo donde empieza la letilla y ahí vas a hacer un remate. Te debe quedar algo así. Después vas a tomar el delantero izquierdo y vas a hacer un pequeño piquete en el margen de costura justo donde termina la costura que acabas de hacer. Esto va a ser para poder voltear esta pieza más adelante. Como ves, este piquete debe llegar a más o menos 2 milímetros de donde empieza la costura. A continuación vas a doblar la letilla hacia adentro y si quieres la puedes sujetar con alfileres. Y vas a pespuntar todo ese borde con margen de un 16. Para esto estoy utilizando este hilo de la marca Coats, que es de la línea Astra, y este es un hilo especial que se utiliza para pespuntar las costuras de los jeans. Los hilos se miden con el grosor y la unidad de medida es el tex. Un hilo normal es tex 27 y este hilo de la línea Astra es tex 105, lo que lo hace mucho más grueso que un hilo normal. Para poder coser este tipo de hilos con una máquina doméstica es necesario soltar al máximo la tensión de la máquina y coser siempre con la puntada más larga que tengas. Además de esto te recomiendo utilizar el prensatelas de doble arrastre, ya que a veces este hilo se puede enredar por el mismo grosor que tiene. Este es uno de los prensatelas que más te recomiendo adquirir si no lo tienes, porque le vas a dar una gran cantidad de uso. Toma un poquito de tiempo aprender a usar este hilo, pero vale mucho la pena porque hace que las prendas se vean mucho más profesionales. Ahora vas a ubicar la cremallera sobre el delantero derecho, el derecho de la cremallera con el derecho de la tela. Debes ponerla justo en el borde de la tela. Y hacia arriba vas a dejar 1 centímetro libre de cremallera y encima vas a ubicar el aletillón, alineando el borde fileteado con el borde de la cremallera. Puedes usar todos los alfileres que consideres necesarios y vas a pasar una costura recta por todo ese borde. Para eso estoy utilizando el prensatelas de cremallera, que si no lo conoces este luce así, y básicamente voy a coser estas tres piezas juntas. Cuando llegues al carrito de la cremallera vas a bajar la aguja, levantar el prensatelas y mover el carrito hacia arriba. No, deje así. A few moments later. Después vas a seguir cosiendo hasta llegar al piquete que hiciste anteriormente. Ahora cambié el prensatelas de cremallera por el prensatelas regular porque voy a pespuntar la costura que acabo de hacer lo más pegado que pueda a la cremallera, utilizando el hilo negro normal. Yo en lo personal prefiero hacer este paso con el prensatelas regular, pero si lo deseas también lo puedes hacer con el prensatelas de cremallera. En este caso decidí no batallar con el carrito de la cremallera y aprovechando que esta es más larga de lo que necesitaba, lo bajé para poder seguir cosiendo. Al final te debe quedar algo así.
Hasta ahora vamos súper bien. Ahora voy a voltear la prenda y voy a acomodar la cremallera. Después voy a marcar en dónde termina la cinta de esta para saber por dónde debo coser más adelante. Luego voy a sujetarla a la aletilla y voy a pasar una costura recta a un 16 del borde de la cinta. Para este paso también decidí utilizar el prensatela regular porque se me hace mucho más fácil. Al final te debe quedar algo así por el revés de la prenda y se debe ver algo así por el derecho de la misma. Lo que sigue es que vamos a hacer la jota y para esto voy a dejar la cremallera cerrada y voy a hacer marcas a 3 centímetros del centro de la prenda. Voy a trazar una línea recta y después voy a hacer una pequeña marca en donde termina la aletilla. Luego a mano voy a dibujar la curva de la jota justo arriba de esa marca para que la costura que vamos a hacer sujete también la aletilla y el aletillón. Entonces vas a voltear la prenda y vas a sujetar el aletillón al delantero derecho con un alfiler para que este no estorbe. Luego vas a volver a voltear la prenda y vas a sujetar con alfileres el delantero izquierdo con la aletilla para asegurarte que la costura sujete ambas piezas. Luego vas a coser por toda la línea recta y vas a parar justo donde empieza la curva que acabas de trazar. Para este paso volví a utilizar el hilo astra y el prensatelas de doble arrastre. Una vez que termines esa costura vas a soltar el aletillón y lo vas a devolver a su posición original. Después por el derecho de la prenda vas a sujetar con un alfiler el delantero, la aletilla y el aletillón y vas a proceder a terminar de coser la curva de la jota. En esta parte debes tener mucho cuidado de que la aguja no choque contra los dientes de la cremallera porque esta se puede romper. Yo te recomiendo pasar manualmente la aguja y en lugar de usar el mecanismo de reversa de la máquina, sencillamente voltear la prenda y coser la reversa de forma manual. De esta forma es mucho más seguro y te aseguras de que la costura quede bien hecha. Como ves, te debe quedar algo así. Este método lo puedes utilizar tanto para pantalones como para faldas y sirve también con casi cualquier tela. Este tipo de cremalleras lo puedes aplicar en shorts, en faldas, en pantalones, en enterizos, también lo puedes aplicar en overoles e incluso también en algunos tipos de vestido. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo tutorial les voy a explicar varias formas de coser sesgo o cinta bies. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Déjenme saber en los comentarios cómo les va cosiendo este tipo de cremalleras y qué otros tutoriales les gustaría ver más adelante. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.